voy a explicar en este video cómo es el tema de la formación de escalas, ¿cierto? Dependiendo de la escala que sea y de la nota en la que se comience. Para eso es importante que entendamos primero cuáles son las distancias que hay entre una y otra nota de cada escala. Pero para ello primero debemos saber cómo es que se llaman las teclas negras del teclado, porque vamos a utilizar esto para ejemplificar. Las teclas negras reciben dos nombres cada una. A mí casi me explotó la cabeza cuando supe eso. El primero de esos nombres es el que ven acá, que depende de la nota que tenían antes. Es decir, esta tecla negra de acá se va a llamar como la tecla que tenían antes, el que tenía antes, el Do, y se le agrega ese gato que significa sostenido, que significa que el Do subió un semitono, que es la distancia más pequeña que hay en nuestra música occidental, ¿ya? Entonces, esta tecla se llama como la que tenía antes, subida, Do sostenido. Esta se va a llamar como la que estaba antes, subida, re sostenido, fa sostenido, sol, la, y así, etcétera, hacia allá. El otro nombre que tienen es este otro, que significa, esa B larga minúscula, ¿cierto? Significa bemol, que es básicamente decir que la tecla que había después de la tecla negra, es decir, ya no la que estaba acá, que era el Do, sino que la que está adelante, que es el re, bajó, ¿ya? Es decir, la tecla negra recibe dos nombres dependiendo de cómo uno la vea. Si es que la nota subió, uno dice Do sostenido. Si es que esta tecla es producto de que la que estaba adelante bajó, entonces eso es re bemol. Y por esta razón, cualquiera de los dos nombres sirve para nombrarla. No hay uno que esté bien ni mal. De repente se toman algunos acuerdos sobre qué nombre usar, pero eso es otro tema, ¿ya? Ahora lo que importa saber es que cada tecla tiene dos nombres y que significan lo mismo, fa sostenido que sol bemol, y lo mismo la sostenido que si bemol. Una cosa particular antes de seguir es que, como te habrás dado cuenta, no hay teclas negras en todas partes, y es por eso que no existe, por ejemplo, el mi sostenido, ni tampoco existe el fa bemol, es decir, no existe el mi que subió un semitono, ni el fa que bajó un semitono. Si uno quiere subir un semitono desde el mi, va a pasar directamente al fa, ¿ya? Lo mismo sucede acá, entre el si y el do tampoco hay una tecla negra. Entonces, si uno sube un semitono desde el si, va a llegar directo al do. Y si uno baja un semitono desde el do, va a llegar directo al si. O sea, no hay que pasar por la aduana. Llamémosle a las teclas negras como aduanas, ¿ya? Si yo quiero viajar del fa al sol, tengo que pasar por esta aduana. En el caso del mi y el fa, el si y el do, eso no pasa. Ahora, para comprender la conformación de escalas, tengo que entender sobre un concepto súper importante, las distancias. La distancia más pequeña que hay en nuestra música, como dije hace un rato, es la distancia semitono, o también llamado medio tono, o si lo quieren llevar a las matemáticas podríamos decir que equivale a un 0,5, porque es la mitad de algo, ¿cierto? Si uno es una cosa entera, la mitad sería 0,5, ¿ya? Y eso lo vamos a representar con esa sigla, ST minúscula. Y el otro intervalo pequeño, ¿cierto?, que sigue al semitono vendría siendo el tono, ¿ya? O tono entero, que vendría a significar que es semitono más semitono. Es decir, es como decir 0,5 más 0,5, tenemos una unidad, ¿ya? Llamémosle así, una unidad. Ya, el tono lo vamos a representar con una T mayúscula. Entonces, viéndolo así, voy a utilizar en vivo mi lapicito. Vamos a imaginarnos que este tema de los semitonos y de los tonos lo podemos representar como si fuesen viajes, tal como si estas cositas fueran, como dije hace un rato, aduanas, ¿ya? Aquí no hay aduana, ¿cierto? Paso directo del mi al fa. No tengo que pasar por aduana. Acá sí. Ahora, si yo quiero viajar, por ejemplo, del fa al sol, no puedo pasar directo porque hay una aduana. Tengo que hacer un viaje primero a la aduana. Le vamos a llamar eso que llevo la mitad del viaje. Esta rayita va a significar lo que dice acá, un 0,5, es decir, un semitono. Y después tengo que hacer otro viaje desde esa tecla o esa aduana hasta la nota que yo quería llegar. Si se me genera esto, es decir, que para llegar del fa al sol tuve que hacer dos viajes y esos dos viajes eran 0,5, entonces la distancia entre el fa y el sol recién ahí es de un tono. Bien, por otro lado, si yo quiero viajar, por ejemplo, de la a esta tecla de acá, que es un la sostenido o es un si bemol, cualquiera de los dos nombres, solo tengo que hacer un viaje, es decir, solo un 0,5, y eso significa que esa distancia se va a llamar semitono. Bien, semitono. Entonces, si yo quisiera, por ejemplo, saber
la escala de do mayor que dice do, re, mi, fa, sol, la, si, do, ¿cuáles son las distancias que hay entre cada nota? Vemos que del do al re tengo que hacer dos viajes, este y este, por lo tanto es un tono. Del re al mi también dos viajes, a la aduana y de vuelta, un tono. Del mi al fa no hay aduana, así que ahí es solo un semitono, la distancia es más pequeña, es más corto el viaje, ¿ya? Del fa al sol, del sol al la y del la al si, un tono, ¿cierto? Porque cada una de esas teclas tiene una aduana por la cual pasar. Del si al do, viaje corto, paso directo, ¿cierto? Semitono y tono, tono, así, etcétera, ¿ya? Entonces, ¿cómo es el tema de hacer calzar una escala de modo, ¿cierto? Una escala modal, un modo locrio en este caso, que es el que voy a usar de ejemplo. ¿Cómo hago yo para calzar esto después en una escala que yo quiera? Veamos, la escala del modo locrio es la resultante de tocar las teclas blancas del piano partiendo desde el si y terminando en el si. Ya, es decir, si, do, re, mi, fa, sol, la, si. Si vemos las distancias entre el si y el do no hay aduana, tenemos semitono. Entre el do y el re hay aduana, tenemos tono. Entre el re y el mi hay aduana, tenemos tono, ¿cierto? Un viaje más un viaje. Entre el mi y el fa pasamos directo, en la distancia es más corta, ¿cierto? No hay que pasar por aduana, semitono. Y así, acá tenemos dos viajes, tono, dos viajes, tono, dos viajes, tono. Entonces, esta es la clave. Así quedaría la clave de una escala locrio. Si yo quiero construir una escala locrio ahora partiendo desde otra nota, no desde el si, lo único que tengo que hacer es transportar estas relaciones de distancia. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Voy a hacer la escala del modo locrio, la voy a hacer partir en otra nota, siguiendo estas indicaciones que me da acá el esquema que quedó. Voy a partir en la nota do, esa va a ser mi primera nota. Luego me dice que debo hacer un semitono, es decir, no me puedo pegar un viaje hasta el re porque aquí yo tengo dos semitonos. Acuérdense que los semitonos son viajes, un viaje, dos viajes. Entonces tengo que ir directo al si bemol, ¿ya? Ahí tengo solo un viaje, es decir, un semitono. Listo, esta está hecha. Eso es bueno que vayan tachando para que después no se confundan al leerlo. Después dice que tengo que hacer un tono, es decir, tengo que hacer este pequeño viaje acá y otro pequeño viaje acá. Y así es como la tercera nota vendría siendo un mi bemol o un re sostenido. Ahora viene un tono, estoy en el mi bemol, tengo que avanzar un tono, es decir, tengo que hacer dos viajecitos. Hago uno del mi bemol al mi y uno del mi al fa. Acá tendría entonces mi tono, es decir, la distancia de un tono va a estar entre esta tecla negra, viaje, viaje y esta tecla blanca. Ahora me corresponde hacer un semitono, estoy en el fa, un semitono significa un solo viaje, es decir, voy a la tecla más cercana que sería la que está aquí arriba. Recuerden que estamos avanzando hacia la derecha, así se construyen las escalas, ¿cierto? Avanzando hacia la derecha. Ya, y me queda entonces un sol bemol o un fa sostenido. Luego tengo que hacer un tono, es decir, dos viajes, 1 y 2 acá. Otro tono, es decir, dos viajes más, 1 y 2 acá. Y un último tono que sería dos viajes, es decir, de esta tecla negra viajo para acá y de esta tecla blanca viajo para acá. Y ahí vuelvo a llegar básicamente a la misma nota en la que partí, que así debiese ser. En estas escalas modales yo debiese terminar en la misma nota que partí. Ojo si es que terminan en otra nota. Entonces así me queda la escala. Sonaría de la siguiente manera. Intentaré cantarla. Es rarísima. Entonces, si yo les pregunto, ¿cómo es la escala de do locrio? Ustedes debiesen responder algo como lo siguiente. Do, do sostenido, re sostenido, fa, fa sostenido, sol sostenido, la sostenido y do. Ahora, si se dan cuenta, hay algo raro acá. Es como que me faltaran notas, ¿cierto? Aquí tengo dos veces el do, tengo dos veces el fa. Entonces, aquí es cuando se aplica lo que les decía al comienzo, qué nombre ponerle a la tecla. Como en la primera le llamé do, a la segunda, en vez de llamarle do sostenido, le voy a llamar re bemol para que se mantenga lo de las notas que van do, re, mi, fa, sol, la, si, do. A la tercera nota, en vez de llamarle re sostenido, le voy a llamar mi bemol. Recuerden que ese es el otro nombre que tiene. Y así me va quedando do, re, mi. Después viene el fa y luego, en vez de ponerle fa sostenido, le pongo sol bemol.
Después, en vez de poner sol sostenido, le pongo la bemol. Recuerden que es el mismo nombre, fíjense acá, sol sostenido se llama la bemol, es lo mismo. Al la sostenido, en vez de llamarle la sostenido, le voy a llamar si bemol y terminar en el do. De ese modo queda mucho mejor escrita, ¿ya? No es que lo de arriba esté malo, pero no está perfectamente escrito, ¿ya? Porque es como que le estuviese nombrando con sostenidos a todas las teclas y eso genera que, vean, se me formen dos do acá, dos veces el fa aquí. En cambio, si lo pongo con bemoles, me queda do, re bemol, mi bemol, fa, sol bemol, la bemol, si bemol, do. Y están todos los nombres, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Bueno, eso es, espero que les haya gustado el video, que les ayude, ¿cierto?, a tener esto más en la memoria. Es algo sencillo, si ustedes se dan cuenta, sumar un viaje más otro viaje, aduana, 0,5, 0,5, 1. Pero en la práctica, cuando uno empieza a hacer este ejercicio, por lo general cuesta al comienzo, ¿ya? Hay que acostumbrarse a pensarlo así como tan en detalle para poder encontrar las escalas como serían. Entonces, después ustedes pueden utilizar estas notas que están acá, y las pueden duplicar, es decir, no quiere decir que mi canción solamente va a tener estas 8 notas, porque ustedes saben que yo puedo ocupar en cualquier registro las notas, es decir, puedo repetir, ¿ya? Lo mismo que ocurre acá, estas aquí, ¿cierto? Aquí pinto estas, esta, igual que como acá, lo estoy llevando a la octava de más arriba, ¿cierto? El fa, y así hacia arriba, y puedo ir teniendo más notas. Puedo crear mi canción, entonces, en dolocrio utilizando estas notas.